Hola, soy Juan Leandro Ramírez, médico pediatra, cardiólogo pediatra. La presente es una iniciativa para fomentar el conocimiento en cardiología pediátrica. Vistas ecocardiográficas y ecocardiograma normal. Algo del fenómeno Doppler. Se empezó a hablar hacia 1880 por, por la compresión del cuarzo y el fenómeno Doppler. Hacia la Primera Guerra Mundial se empezó a idear el uso del fenómeno Doppler para la detección de submarinos en la Primera Guerra Mundial y posteriormente el doctor Helmut Hertz empezó a hablar su uso en cardiología con base en la estenosis mitral y la utilización del modo M para diagnóstico cardiovascular. Y hacia el 56 el doctor Doppler ideó el Doppler pulsado, el Doppler pulsado hacia los 60 y posteriormente hacia los 80 Alok describió el Doppler color en imagen bidimensional. Lo nuevo es el ecocardiograma 3D que empieza con Domenica Padilla y Stephen Smith desde 1982 y estas son una imagen ecocardiográfica de un ecocardiograma 3D actual. Por supuesto, no era con la misma resolución en esa época. La posición anatómica del corazón, para recordarla, se encuentra en el mediastino medio. Es una posición oblicua con 2/3 a la izquierda, de manera que no es completamente izquierdo, sino que tiende a estar a la izquierda. Cuando hablamos de los ejes del corazón, para poder hacer una descripción cardiovascular adecuada, tenemos que trazar unos ejes y entender cómo los ejes ecocardiográficos van a tomar las diferentes vistas del corazón. Un eje longitudinal en el cual se traza de manera longitudinal y parte el corazón y lo divide en dos, izquierdo y derecho. Eso es el eje longitudinal. El eje transversal o cortes transversales que va tomando el corazón y lo parte de manera transversal, tomando el corazón de manera transversal que puede ir desde la punta hasta arriba los vasos supraórticos. Entonces ya vimos el eje longitudinal en izquierda, derecha, arriba, abajo, que es el corte transversal, y el corte de 4 cavidades en el cual se traza al corazón como en un eje en el que permite ver la mayor cantidad de cavidad cardíaca, y esto se representa en el ecocardiograma de cómo lo vamos a ver. De manera que hay un corte que, por ejemplo, en este caso, en el caso 3, es un eje corto. ¿Por qué? Porque traza el corazón y lo va a ver de arriba a abajo. ¿Cómo lo representamos acá? Por los ejes transversales, que deja el corazón en una parte de arriba y una parte de abajo. Entonces, los ejes transversales que cortan el corazón en una parte de arriba y una parte de abajo, y el eje de 4 cámaras, el corazón, para su descripción adecuada y organizada, tiene 5 planos y 5 zonas para tomar el ecocardiograma de manera normal. Entonces describimos una zona que es la zona supraesternal, que queda por encima del esternón en el cuello, una zona que es paraesternal izquierda, que está acá al lado en el borde izquierdo del esternón, paraesternal derecha, que es la misma zona, una zona apical que se encuentra más o menos en el quinto espacio, del cuarto al sexto espacio intercostal, pero más o menos en el quinto, por debajo de la tetilla, y un área subcostal que queda justo por debajo de la caja torácica, en la región subcostal. Entonces vamos a describir en primera medida el plano subcostal. Plano subcostal. El plano subcostal nos permite la determinación del situs abdominal en su plano transverso. Entonces, ¿dónde ubicamos la marca del
transductor. La marca del transductor se ubica más o menos hacia las 12 del día. ¿Qué estructuras vamos a identificar ahí? Vamos a ver la sospecha de anormalidades del situs porque logramos ubicar al lado derecho, o sea, al lado izquierdo del ecógrafo, el hígado, el vaso al lado derecho, que en realidad sería al lado izquierdo, y el estómago a su lado derecho, o sea, izquierdo. Vamos a ubicar la relación a la línea media de la vena cava inferior y el segmento hepático de la cava inferior y la unión con las hepáticas. Y además vemos la aorta descendente por debajo. Este es un eje de cavas, en la cual ubicamos el transductor hacia las 12 del día y determinamos el situs solitus visceral. ¿Qué es situs solitus? Situs solitus es que todo lo que esté a la izquierda es izquierdo y todo lo que esté a la derecha es derecho. Y eso se hace con base en las estructuras del cuerpo que son no pares. O sea, la vena cava inferior, el hígado, el vaso, el estómago, como ya lo hemos visto en otras presentaciones. Entonces, aquí en este eje de cavas, acá está la marca, quiere decir que esto es izquierdo y lo otro es derecho. Acá podemos ver la densidad del hígado. Al lado de la densidad del hígado pues está la vena cava inferior en su segmento hepático. En la parte posterior está la espina, la médula ósea. Y al lado izquierdo, porque aquí está la marca, está la aorta. Y en el cambio de densidad podemos ubicar el estómago. De manera que en este corazón, en este paciente, todo lo que es derecho y todo lo que es izquierdo. De manera que este es un situs solitus visceral en el eje de cavas. En el eje de cavas podemos ver con la ubicación del transductor a las 12 del día la vena cava inferior llegando al corazón. La vena cava inferior llegando al corazón, este es el hígado. Y también podemos ver en su parte profunda la aorta descendente. La aorta descendente que da las ramas de la aorta en su mesentérica superior, las arterias celíacas que van hacia abajo de la aorta abdominal. Cuando rotamos el transductor de las 12 a las 2 de la tarde, llegamos a una referencia del atrio derecho, el septo interauricular, la vena cava superior y la vena cava inferior. Podemos evidenciar la válvula de Eustaquio, que es una extensión de la pared anterior de la vena cava inferior. Y vamos a observar de derecha a izquierda. Entonces, desde la vena pulmonar superior derecha, lateral y posterior a la vena cava superior, que continúa en dirección al ápex. Entonces, vemos la muesca hacia las 2 de la tarde, hacia el hombro izquierdo del paciente. Y entonces evidenciamos lo que acabamos de definir, la vena cava superior, el atrio derecho, el septo interauricular, el atrio izquierdo, la llegada de la vena cava inferior. Y como podemos hacer una angulación de las 2 de la tarde para ver ejes transversos del corazón, describiéndolo una parte arriba y una parte abajo, podemos angularlo para ver en otra parte más hacia posterior. Vemos la llegada de la vena cava superior, el atrio derecho, el atrio izquierdo, la vena cava inferior. Si nos vamos más anterior, llegaríamos a la eminencia de la aorta, en su aorta descendente, aorta transversa, los dos atrios, la rama derecha de la arteria pulmonar. Y si nos vamos más hacia anterior, lograremos ver la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Y si nos vamos aún más anterior, llegamos a ver los músculos papilares y el ventrículo derecho.
Cuando queremos ver el hígado y las venas hepáticas, giramos el transductor con esta muesca hacia las 3 de la tarde, por eso lo vemos aquí, hacia las 3 de la tarde. Y describimos primero el hígado, luego la vena cava inferior, luego la unión de las venas hepáticas y por último su desembocadura al atrio derecho. Entonces vemos hígado, vena cava inferior, unión a las hepáticas y llegada al atrio derecho. Muy importante para la interrupción de la vena cava inferior. Además, con esta muesca a las 3 de la tarde podemos ver adecuadamente el septo interatrial para definir los defectos del septo interatrial. Podemos ver, si nos vamos hacia más anterior, los tractos de salida de los ventrículos, la bifurcación de la arteria pulmonar y la vena cava superior a la derecha de la aorta en un plano más anterior. Esto es yéndonos de posterior a anterior. Entonces así lo vemos, muesca a las 3 de la tarde, y nos vamos desplazando hacia adelante o hacia atrás, describiendo primero acá la llegada de la vena cava inferior al atrio derecho, el atrio izquierdo, podemos ver adecuadamente el septo interatrial y algo del ventrículo izquierdo. Si nos vamos hacia más anterior podemos ver bien el septo interatrial, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y aquí algo de la rama pulmonar. Si nos vamos más hacia anterior podemos ver el atrio derecho, no casi vemos el ventrículo derecho, pero sí podemos ver el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta a su nivel ascendente y la rama derecha de la arteria pulmonar. Y ya más anterior, aún más anterior, podemos ver el atrio derecho, el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo derecho con su arteria pulmonar. Eso es bien anterior. Y aquí lo logramos describir. Entonces vamos de posterior a anterior. De posterior a anterior en un eje a las 3 de la tarde logramos ver el atrio derecho. Luego, si subimos más, podemos ver el atrio derecho, el septo interatrial, el atrio izquierdo, las llegadas de las venas pulmonares superiores, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la válvula tricúspide. Para acá es importante ver el septo interatrial, las llegadas de las venas pulmonares, pero si nos vamos más anterior, logramos ver la llegada de la vena cava superior, el atrio derecho, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta ascendente, la rama derecha, la arteria pulmonar. Y aún más anterior logramos describir el atrio derecho, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. En algunos casos se logra ver la bifurcación muy anterior. Eso es con las muescas a las 3 de la tarde. Entonces, en el plano subcostal, cuando tenemos un transductor rotado con una muesca a las 12 o a las 6 de la tarde, 12 o 6 de la tarde, se logra ver la permeabilidad de la vena cava inferior. Si está una vena ácigos dilatada posterior a la aorta descendente, se tiene que sospechar la interrupción de la vena cava inferior. Por eso es que cuando no hay una adecuada llegada o uno no logra evidenciar la llegada de la vena cava inferior, tiene que ver en un plano a las 6 de la tarde, a las 12 del día, pues, que no haya un vaso por detrás de la aorta, porque si hay un vaso por detrás de la aorta es la ácigos, y entonces se sospecha una interrupción de la vena cava inferior. Hay que ver las conexiones de las venas hepáticas con la vena cava inferior y hay que ver la conexión de las venas hepáticas y la vena cava inferior a la aurícula derecha. Y se puede evidenciar además la aorta descendente a nivel diafragmático. Ahora pasamos a un plano diferente, que es el plano apical. Entonces ya vimos el plano subcostal, ahora vamos para el plano apical. Esta es la manera en la que yo hago ecocardiogramas. Del plano subcostal voy para el plano apical. ¿En dónde? En el plano apical. En una región que va del cuarto espacio intercostal al sexto espacio intercostal, con la mirada de la muesca del transductor hacia las 2 de la tarde, como lo vemos en este ejercicio en el cual
estamos por debajo de la tetilla, justo en el espacio en el que está por debajo de las costillas, pues para poder lograr tener una adecuada imagen. Del cuarto al sexto espacio intercostal en una zona lateral izquierda. Zona lateral izquierda, ¿por qué? Porque en el plano apical, que va desde el cuarto espacio intercostal con una zona lateral izquierda. Entonces quiere decir que va desde, si dividimos la clavícula en 3/3, describimos que va desde el primer tercio hasta el segundo tercio de la clavícula, describiéndola en sus 3 porciones. Entonces, con cuarto a sexto espacio intercostal, en el punto de máximo impulso cardíaco, con la muesca dirigida hacia la escápula izquierda, o sea, más o menos hacia el hombro izquierdo, hacia las 2 de la tarde. Ahí tenemos el plano apical. En este plano apical vamos a ver un plano apical que nos va a describir la mayor zona del corazón. Entonces, en este plano apical tenemos la vista de 4 cámaras, que es la vista de 4 cámaras convencional de la cual estamos acostumbrados. Escolares, grandes y en adolescentes se prefiere elevar el brazo izquierdo y colocarlo por detrás de la cabeza para lograr que se amplíe el espacio entre las costillas y el transductor quede adecuadamente colocado para lograr evidenciar de mejor manera el corazón. Tenemos el plano de 4 cámaras. En este plano de 4 cámaras podemos evidenciar, entendiendo que la muesca del transductor en este caso está aquí a la izquierda y lo rotaron para que pudiéramos ver mejor. Entonces, si este es izquierdo, este es el ventrículo izquierdo. Si este es izquierdo, esta es la aurícula izquierda. Esta, por supuesto, será la válvula mitral, porque siempre la válvula va con el ventrículo, de manera que esta es la válvula mitral. Y aquí vemos en el lado derecho el atrio derecho y válvula tricúspide, y la válvula tricúspide siempre va unida a su ventrículo derecho. Esta válvula tricúspide está alada hacia más apical del corazón porque la inserción de la válvula tricúspide es septofílica, de manera que esta inserción septofílica y con el músculo de Lancisi hace que la válvula tricúspide esté más apical, y eso es una forma de definir que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. En el lado izquierdo, adicionalmente, podemos ver la insinuación de la llegada de las venas pulmonares, de manera que si nosotros angulamos el transductor de arriba a abajo, podemos describir fácilmente lo que podemos ver aquí en la imagen 1. Esta es una vista en la cual vamos a ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este es el atrio izquierdo, válvula mitral, ventrículo izquierdo, angulación hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, la aorta. Aquí en esta imagen se puede sacar la vista de 5 cámaras. Esta es la vista de 4 cámaras. Si lo angulamos, en donde podamos ver 5 cámaras, lograremos ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y si nos vamos hacia más posterior, logramos ver el seno coronario, el ventrículo izquierdo. Esta es la banda moderadora del ventrículo derecho y la válvula tricúspide. Esto en cuanto a la vista más apical. El apical de 4 cámaras nos permite varias cosas y por eso reviste información importante. La muesca del transductor hacia la escápula izquierda, o sea, más o menos axilar izquierdo. Y entonces tenemos la vista como, para que no nos perdamos, hacemos un giro de la vista normal del ecógrafo y sabemos que esto es izquierdo porque aquí está la marca. Entonces este es un ventrículo izquierdo, este es un ventrículo derecho y aquí podemos ver el atrio izquierdo y el atrio derecho como está escrito acá. Y entonces esta vista de apical de 4 cámaras nos va a dar información acerca de las válvulas atrioventriculares. ¿Por qué? Porque vemos cómo se cierran, cómo aplauden las válvulas tanto mitral como tricúspidia,
¿Podemos ver la morfología ventricular? Sí, aquí estamos viendo la morfología del ventrículo izquierdo y la morfología del ventrículo derecho. Si angulamos, podemos ver una vista de 5 cámaras que les mencioné yo, con el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta ascendente. En esta vista queda angulado y sale por acá la aorta, y esta manera es la que queda más perpendicular con el transductor, de manera que aquí puede verse en el caso en el que uno coloque un Doppler color y con su Doppler pulsado o Doppler continuo, el gradiente que origina la aorta ascendente, la válvula aórtica. En este caso se ven cosas importantes: la implantación más apical del anillo de la válvula tricúspide, por lo que les mencioné que esta válvula tricúspide es más apical debido a que los músculos son septofílicos, están más cerca al septo, y además el músculo de la encisia. Se ven las trabeculaciones ventriculares, este músculo está más trabeculado. Ese es el ventrículo derecho y este es uno más liso, este es el ventrículo izquierdo, y se evidencia la banda moderadora del ventrículo derecho. Entonces esto nos permite definir que este es un ventrículo derecho y que este, que es más liso, es que tiene una válvula que es septofóbica, es el ventrículo izquierdo. Esta es la visión normal en un ecocardiograma en el que no giramos la imagen. Sabemos que la muesca del transductor está en el lado izquierdo, o sea, de manera que esto es izquierdo y esto es derecho, y podemos ver información detallada de 4 cámaras. Entonces vemos, acá está el septo interatrial, el atrio izquierdo, la llegada de la vena pulmonar superior izquierda y el atrio derecho. Vemos la válvula tricúspide y vemos la válvula mitral, la configuración lisa del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que no lo alcanzamos a ver adecuadamente, pero lo vemos más rugoso. Y esta es la imagen esquemática de lo mismo que estábamos viendo acá, en el que el ventrículo izquierdo es más muscular y más liso. Si nos acercamos adecuadamente, podemos ver la configuración de la válvula mitral y el ventrículo izquierdo en su extensión, para poder tomar una fracción de eyección. Entonces, aquí está lo que acabamos de describir en el apical de 5 cámaras, en el cual lo angulamos más de una vista escapular más o menos a las 2 de la tarde, logramos angular más, o sea, angular no hacia adelante, sino hacia atrás, no a anterior, sino a posterior, y vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la salida de la aorta como vaso del corazón y su aorta ascendente. Este es el septo interventricular y aquí veríamos las imágenes de comunicaciones interventriculares en el caso en el que las logremos evidenciar en ese punto. La muesca del transductor está en el lado izquierdo, de manera que lo que está acá es izquierdo y lo que está al otro lado pues es derecho. Estamos en una vista de 5 cámaras, en una apical de 5 cámaras, con el transductor ubicado hacia el lado axilar izquierdo, hacia la escápula y angulándolo hacia anterior o hacia posterior. Esta es una vista de 5 cámaras en el cual vemos una dilatación del ventrículo izquierdo evidente por una cardiopatía dilatada. Esto es una imagen en la que podemos ver un 5 cámaras que está a la izquierda. Este es un ventrículo izquierdo dilatado. No podemos ver el video, pero tiene una fracción de eyección muy disminuida. Esta es la válvula mitral, en este caso el atrio izquierdo. Y esta es otra imagen representativa de un ventrículo izquierdo con un aneurisma en la apical del ventrículo izquierdo. Entonces vemos que es una prolongación anormal del ventrículo izquierdo en forma ovoide que describe un aneurisma ventricular izquierdo. Eso nos permite diferenciar que en el 5 cámaras podemos ver el septo interatrial, las válvulas, la configuración de los ventrículos y las llegadas de las venas pulmonares, en el caso en el que las logremos determinar. Hacia las 11 o 12 logramos diferenciar un apical de 2 cámaras y este nos permite ver que
la cuantificación de la función global del ventrículo izquierdo, evaluar la movilidad de la pared regional, o sea, por paredes regionales, la septal o la externa, ver la pared posterior que se muestra en el lado derecho de la pantalla y la pared inferior en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces, ¿para qué es importante el apical de 2 cámaras? Para lograr cuantificar la fracción de eyección por un método biplanar, o sea, el método de Simpson. En el método de Simpson lo que nos permite es, de manera más fiable, cuantificar la fracción de eyección que por métodos que sean en modo M. Hay dos maneras de sacar la fracción de eyección, o en modo M o por un método biplanar en ecógrafo convencional. En este método por fracción de eyección por método biplanar se toman dos vistas, la vista de 4 cámaras y la vista de 2 cámaras. Por eso vimos la vista de 2 cámaras y la vista de 4 cámaras, para ver la fracción de eyección en el método biplanaro de Simpson. Entonces tomamos una vista de 4 cámaras y en la vista de 4 cámaras tomamos una vista en diástole, medimos dentro del ventrículo incluyendo los músculos papilares y la válvula mitral, lo dejamos en diástole y tomamos una vista en sístole. En sístole tomamos la válvula tricúspide, el interior del ventrículo izquierdo, incluyendo los músculos papilares, lo grabamos y tomamos en una vista de 2 cámaras, en esta vista de 2 cámaras lo tomamos en diástole, en el mismo, hacemos la parte interna del ventrículo izquierdo, incluyendo los músculos papilares, y una vista en sístole del 2 cámaras, y esto nos permite sacar con fiabilidad la fracción de eyección por método biplanar. Por método biplanar, que es más precisa que el método que hacemos convencionalmente en cardiología pediátrica, que es el método por modo M. Ya posteriormente, si queremos, podemos sacar el eje largo de 3 cámaras en el cual giramos la muesca del transductor hacia las 4 de la tarde, obteniendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta, y se ven las estructuras subaórticas y las estructuras aórticas del complejo valvular aórtico. Es ideal para tomar el tracto de salida del ventrículo izquierdo de la válvula aórtica y la aorta ascendente, de manera que queda más longitudinal y nos permite ver si hay o no hay una aceleración de flujo en este punto. Y aquí tenemos el método en el que vamos hacia la muesca del transductor hacia las 4 de la tarde y logramos sacar el tracto de salida del ventrículo izquierdo y podemos ver el Doppler. De el apical de 4 cámaras, de la zona apical de 4 cámaras, nos vamos para el paresternal izquierdo. Paresternal izquierdo, que va desde más o menos el tercer espacio intercostal hacia el cuarto, quinto espacio intercostal, con borde esternal izquierdo. ¿Para qué pues hacemos esto? Lo vamos a ver, para ver un eje largo en el cual tenemos la muesca del transductor, la dirigimos hacia el hombro derecho del paciente, eje largo, hacia las 10 de la noche. El transductor entre el borde esternal superior y medio con referencia sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea, aquí esto nos permite ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la muesca dirigida hacia el hombro derecho del paciente. Y como les mencioné, nos permite ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la configuración de la válvula mitral. Entonces, ¿qué nos vemos? La válvula aórtica, esta es la válvula aórtica. La válvula mitral, esta es la valva anterior del complejo valvular mitral, la valva posterior del complejo valvular mitral, las paredes basales del ventrículo izquierdo, la porción posterior, la porción anterior del ventrículo izquierdo, la continuidad fibrosa mitroaórtica, muy importante, la continuidad fibrosa mitroaórtica en la que hay una continuidad entre la válvula mitral y la válvula aórtica. Esto es muy importante para definir si hay una transposición de grandes arterias o no.
el movimiento de las valvas, y nos permite diferenciar o caracterizar el ventrículo izquierdo, ya que el ventrículo izquierdo tiene las valvas que son septofóbicas, quiere decir septofóbicas que no se encuentran cercanas al septo como si están en el ventrículo derecho. Entonces son valvas septofóbicas y se ve la inserción de los músculos papilares de la valva mitral. Además, nos permite diferenciar la configuración del ventrículo derecho. El ventrículo derecho siempre va a ser anterior. Ventrículo derecho anterior, y lo podemos describir de manera adecuada en esta vista. Entonces, ventrículo derecho anterior, seguido por el septo interventricular. Del septo interventricular vamos a la válvula aórtica, donde describimos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, su tracto de salida, en esta porción se ubican las comunicaciones interventriculares del tipo perimembranoso, que son las más frecuentes en cardiología pediátrica. Podemos ver la valva mitral, del complejo valvular mitral, la valva anterior de la válvula mitral, la válvula posterior de la válvula mitral, el atrio izquierdo, que es la estructura más posterior del corazón, el atrio izquierdo, descrita de manera adecuada en este paraesternal eje largo. Si hacemos zoom, podemos ver de manera adecuada la configuración del complejo valvular mitral, con su válvula anterior y su válvula posterior, cómo coaptan, o sea, cómo se cierra la válvula mitral y si tiene algún tipo de anomalía. Y si hacemos zoom en la porción superior, podemos ver la válvula aórtica con su tracto de salida de la válvula aórtica para ver que no hayan obstrucciones subaórticas o estenosis de la válvula aórtica. En este eje importante paraesternal eje largo. En el paraesternal izquierdo eje largo, pues podemos ver con un transductor inclinado hacia la derecha la tricúspide, el tracto de salida del ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho, el seno coronario, y con un transductor girado hacia anterior, pues podemos ver el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar y el tronco de la arteria pulmonar. Entonces lo vamos a describir. Vamos a tener el transductor en el borde esternal izquierdo, porque vamos a hacer un paraesternal eje largo izquierdo, en el cual vamos a ver el tracto de salida, pero del ventrículo derecho. Entonces, en este tracto de salida del ventrículo derecho podemos ver las anomalías del tracto de salida del ventrículo derecho, podemos evidenciar el seno coronario y ver la configuración de la válvula tricúspide. Este eje no lo hacemos con frecuencia. Aquí tenemos el paraesternal eje largo izquierdo, en el cual podemos ver la configuración del ventrículo izquierdo, y nos podemos ir hacia el lado del paraesternal derecho para ver la configuración del ventrículo derecho. En esta imagen podemos ver la configuración en paraesternal eje largo, en el cual tenemos una atrio derecho, que es la porción más posterior. Podemos ver acá el seno coronario, que está dentro del corazón. Podemos ver la configuración muscular del ventrículo izquierdo con su configuración lisa, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. No olvidar acá las comunicaciones interventriculares perimembranosas, que habría un shunt de izquierda a derecha en la mayoría de los casos, pero pues si no hay una hipertensión arterial pulmonar que invierte el shunt. Acá tenemos el complejo valvular aórtico, donde vemos la válvula aórtica y la coaptación de la válvula aórtica. En este caso, con un Doppler color podríamos evidenciar si hay una insuficiencia de la válvula aórtica con una devolución de un chorro azul, pero no lo vemos en este caso, quiere decir que la válvula aórtica es competente. Y la configuración del ventrículo derecho, donde tomamos la fracción de eyección con modo M. La tomamos en este eje, la fracción de eyección en eje largo, que es una de las maneras de tomarla, el paraesternal eje largo. Este paraesternal eje largo, lo que tomamos es que hacemos un corte que nos incluya
el septo interventricular delante de la válvula del complejo valvular mitral, que no nos incluya los músculos papilares, y hacemos correr el tiempo. Al hacer correr el tiempo se ve como en esta gráfica, y lo que vamos a hacer es medir primero el septo interventricular. El septo interventricular es en diástole, la extensión del ventrículo izquierdo y la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y en este corte vemos la sístole del ventrículo izquierdo, donde hay una contracción cardíaca, se amplía el ventrículo y se contrae la cavidad ventricular izquierda, de manera que hay una eyección. Entonces esta diferencia se denomina fracción de eyección. Podemos también medir el ventrículo derecho de manera adecuada en este cálculo de la fracción de eyección. De ahí, de ese eje de las 10 de la noche, podemos rotar el transductor con la muesca dirigida hacia las 2 de la tarde, hacia el hombro izquierdo del paciente, y en este vemos el eje corto. ¿Para qué nos sirve el eje corto? Nos sirve para ver la morfología de la válvula aórtica, para ver el tracto de entrada y de salida del ventrículo derecho, o sea, el infundíbulo, para ver la arteria pulmonar principal y los atrios. Entonces, tenemos el paraesternal eje corto, en el cual vemos con la muesca dirigida hacia las 2 de la tarde, de arriba hacia abajo, porque lo que vamos a ver es que vamos a dividir el corazón en partes superiores e inferiores. De la parte superior, que va a nivel basal, en donde al tomar sin angular el transductor, logramos ver esta vista en la cual logramos ver la válvula aórtica, y de ahí rodeando las cavidades derechos. Este es el atrio derecho, esta es la válvula tricúspide, este es el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, la rama derecha, la arteria pulmonar, y la rama izquierda, la arteria pulmonar, que siempre va hacia afuera. Y esto es el atrio izquierdo. Entonces, en esta vista es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo derecho. En esta válvula aórtica podemos ver esta, que es la válvula coronariana derecha, que queda hacia arriba, y de ahí emerge la coronaria derecha. Podemos ver esta, que es la valva coronariana izquierda, de la cual emerge la coronaria izquierda, y la valva no coronariana, que está en relación con el septo interauricular. O sea que de aquí podremos describir las comunicaciones interauriculares y tomar dos medidas importantes, que es el borde retroaórtico y el borde contraaórtico, para el cierre de las comunicaciones interauriculares del tipo ostium secundum. Además, podemos ver en esta vista las anomalías del septo, en el cual vemos que si están pegados hacia la izquierda del paciente serían en relación al tracto de entrada, o sea, serían comunicaciones interventriculares con relación al tracto de entrada, y las perimembranosas, que estarían acá, y las del tracto de salida, que vendrían acá. Esta es la manera de describir la relación de las comunicaciones interventriculares con el septo. Además, vemos las cavidades derechas, las anomalías del complejo valvular tricuspidio, si hay o no estenosis valvular pulmonar o subvalvular pulmonar o en la arteria pulmonar. Vemos la permeabilidad de las ramas, tanto izquierda como derecha. Vemos la rama izquierda, y aquí posiblemente pudiera estar una llegada de un ductus, en el cual veríamos un chorro ascendente. Si angulamos la muestra del transductor, podemos irnos hacia la válvula mitral, o sea, en la válvula mitral, o sea que miren, está a nivel basal, lo angulamos y nos vamos hacia el complejo valvular mitral, en el cual vemos, estamos a nivel de la válvula mitral, y esta es la boca de pescado, se describe como una boca de pescado en la cual vemos una
complejo valvular mitral con una valva anterior y una valva posterior, y la dividimos en zonas de 1 al 3, anterior y posterior, para describir las anomalías de la válvula mitral fácilmente vistas en esta vista ecocardiográfica. Y si nos angulamos más hacia abajo, o sea, con el transductor más hacia arriba, porque es al contrario, nos vamos a nivel de los músculos papilares y vemos los músculos papilares, el anterior izquierdo y el posterior derecho, para describir las anomalías de los músculos papilares y que haya dos músculos papilares, y a nivel apical, en el que vemos el ventrículo izquierdo de manera más apical, y lo vamos a ver. Entonces, estamos a nivel basal, vemos la válvula aórtica, lo que les mencioné, esta es la valva aórtica coronariana derecha, que tiene una particularidad, es que es la más grande, y de ahí emerge la coronaria derecha. En esta se puede ver la relación con las cavidades derechas, que en este caso no tiene comunicación interventricular perimembranosa, pero que si la tuviera, pudiera estar en contacto hacia el tracto de entrada. ¿Por qué tracto de entrada? Porque aquí está la válvula tricúspide, hacia el lado perimembranoso, que sería en todo el centro, o hacia su porción de salida en contacto con la válvula pulmonar, pero en este caso no tiene anomalía de la valva anterior, que se vea un shunt evidenciado en este corte, de manera que no hay una comunicación interventricular. Adicionalmente podemos ver esta, que es la coronariana izquierda, de la cual emergería la coronaria izquierda, y en este caso vemos la no coronariana, que está en contacto con el septo interauricular, para describir lo que les mencioné de los bordes de una comunicación interauricular en el caso en el que la haya. Esto es con una angulación más hacia inferior, es a nivel de la válvula mitral, en donde podemos ver el complejo valvular mitral con su valva anterior y su valva posterior, y la vista en forma de boca de pescado. El eje corto nos permite ver el tronco y ramas pulmonares cuando giramos el hombro hacia la muesca hacia el hombro derecho. La válvula pulmonar y el tronco pulmonar, eso quiere decir angulación anterior y posterior, orejuela izquierda, que es anterior a la vena superior izquierda, la válvula mitral, los músculos papilares anteromedial y posteromedial, y si se reposiciona hacia el ápex, evalúa el septum apical muscular, lo vamos a ver. Entonces, con un corte transversal en el que vemos a nivel basal lo que ya les describí, así a nivel más hacia inferior, la válvula y los músculos papilares. Aquí también se puede ver la banda moderadora del ventrículo derecho. Entonces, lo tenemos paraesternal izquierdo, vista hacia el hombro izquierdo. Esto nos da de manera basal, que ya está explicado, y si lo angulamos, o sea, si nos vamos con este transductor más hacia pegado al paciente, podemos ver esta vista, que es atrio izquierdo, atrio derecho, complejo valvular tricuspidio, ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho, ramas pulmonares. Entonces, arteria pulmonar, perdón, válvula pulmonar y arteria pulmonar. Y aquí logramos ver las ramas pulmonares. La rama pulmonar izquierda, que siempre está más externa, y la rama pulmonar derecha pegada a las cavidades. Y aquí veremos las anomalías de las arterias pulmonares. Entonces aquí estamos bien angulados y podemos ver la rama izquierda y la rama derecha. Esto es con angulación anterior, pegado al paciente, pegado a la piel del paciente. Una descripción con un zoom hacia la válvula pulmonar, para describir las anomalías de la válvula pulmonar. Nos vamos más hacia inferior y vemos el complejo valvular mitral con su válvula mitral, su valva anterior y su valva posterior, para ver las anomalías. Y si nos vamos más apical, logramos ver lo que ya hemos descrito, los músculos papilares, el músculo papilar anterior, el músculo anteromedial y el músculo posterolateral, en esta vista más hacia inferior. Y si nos vamos hacia
Aún más inferior vemos el ventrículo izquierdo en su ápex. Y estas son anomalías encontradas. Las anomalías encontradas en una angulación más pegada hacia el paciente, podemos ver las anomalías de la válvula pulmonar. En este caso tenemos una insuficiencia valvular pulmonar leve, que podemos describirlas, y aquí con una angulación más pegada hacia el paciente podemos ver una descripción de las ramas pulmonares, en la cual tenemos una rama izquierda y una rama derecha. En algunos casos no se puede evidenciar de manera tan clara las ramas pulmonares. Esto es una angulación hacia la parte más inferior del corazón, viendo los músculos papilares, en los cuales podemos describir los músculos, es el músculo anteromedial y el músculo posterolateral, anterolateral. Reinicio. En esta vista de eje corto también podemos sacar una fracción de eyección medida por modo M. Esta fracción de eyección medida por modo M se realiza a nivel de los músculos papilares, de manera que, como podemos ver en este corte, estamos a nivel de los músculos papilares y trazamos el modo M viendo una fracción de eyección en el que tomamos las mediciones del diástole y en sístole del ventrículo izquierdo para determinar cuál es la fracción de eyección de este paciente tomada en eje corto con modo M. Aquí lo que los mencioné, la relación de la válvula aórtica con el septo interventricular, lo que nos permite describir las localizaciones de las comunicaciones interventriculares, en las cuales esta sería subarterial pulmonar, o sea, en el tracto de salida. Esta sería la perimembranosa del tracto de entrada. El tracto de entrada sería en verde, en el tracto de entrada, y la perimembranosa, esta sería subarterial. Acá pues fácilmente lo podemos ver que tiene relación con la válvula tricúspide, será de entrada, y muscular pues no tiene relación con los septos. Acá las musculares en el cuatro cámaras lograríamos ver las musculares que llegan hasta acá, y cuando ya están pegadas a las válvulas, como yo les mencioné, tendríamos que ver las de entrada, el tracto de entrada, y si lo angulamos hacia el 5 cámaras podríamos ver las perimembranosas. En este caso es un eje parasternal, eje largo, en el que veríamos las musculares y las perimembranosas o subarterial aórtica en ese caso. Está claramente descrita cómo se define la comunicación interventricular y cada una de las localizaciones por imágenes esquemáticas. En esta imagen esquemática se puede ver el compromiso coronario para alteraciones del flujo, o sea, infartos agudos de miocardio, infarto agudo, estenosis coronaria, y su representación esquemática de localización. En algunos casos la localización es compartida, por lo cual hay que descartar anomalías en las coronarias que puedan estar implicadas, como por ejemplo en el septo interventricular, en el cual puede haber un compromiso de la coronaria derecha y de la descendente anterior, y lo podemos ver por ejemplo en el cuatro cámaras, en el cual hay un lugar comprometido que podría ser una región de la coronaria derecha o una región de la descendente anterior. Entonces por eso es un segmento compartido, pero hacia el ápex del ventrículo izquierdo claramente es de la coronaria de la descendente anterior, lo que nos permitiría diferenciarla. Pero cuando evaluamos el borde del ventrículo derecho, pues hablaríamos de la coronaria derecha. De manera que eso es a nivel de las valvas del complejo valvular mitral y tricuspidio, que podríamos ver este compromiso en cuatro cámaras. Y pues ya en el borde externo del ventrículo izquierdo, pues claramente sería o la circunfleja o la descendente anterior que podrían estar comprometidas, pero es totalmente izquierdo. Si nos vamos más hacia posterior, hacia la válvula mitral, veremos que el septo interventricular estaría por la descendente anterior, en el dos cámaras, y por la coronaria derecha. En el eje largo habría un compromiso, porque este eje largo, recordemos que evalúa las cavidades izquierdas.
Entonces, un compromiso hacia anterior del septo interventricular, que sería la descendente anterior, y hacia posterior estaríamos hablando de la circunfleja. Cuando trazamos de manera transversal, podemos evidenciar las alteraciones que claramente nos podrían diferenciar alteraciones de coronarias comprometidas. Entonces, hacia el nivel de los músculos papilares podríamos describir que todo lo posterior y lateral derecho sería la coronaria derecho, lo que es más anterior hacia derecho sería la descendente anterior, si no sería la circunfleja. La alteración se iría comportando de manera apical o hacia la mitad o hacia el ápex de la misma manera, más o menos, con unos complejos que podrían estar involucrados las zonas. Para eso se logró hacer una descripción de un mapa polar en el cual se describe las alteraciones coronarias y se describe los segmentos cardíacos para describir las anomalías coronarias, y se empieza con un mapa polar en el cual se va desde anterior y basal, anteroseptal, o sea que está en el septo, inferobasal, inferior y basal, y en el quinto, que ya nos iríamos hacia inferior lateral basal y anterior lateral basal, y luego se sigue aumentando hacia la parte interna, que estaríamos hablando de la porción séptima, que es anterior y media, a la octava, que es anteroseptal media, y luego viene el 9, que es el ínfero, porque ya no hay posterior, sino inferoseptal medio, y el 10, que sería inferomedio, el 11, que sería inferolateral medio, y el 12, que sería anterolateral medio. Y luego va hacia más interno, que sería la porción 13, que sería hacia la parte más anterior, sería anterior y apical, la 14, que sería septal porque estamos hacia el lado septal, la 15, que sería inferior y apical, la 16, que sería lateral y apical, y la 17, que sería el ápex, para describir las anomalías, y estas anomalías poderlas extrapolar hacia los compromisos coronarios que pudieran estar enmarcados en este mapa polar. Ya saliéndonos de la parte de las zonas cardíacas y de los mapas cardíacos del ventrículo izquierdo, vamos hacia otro eje, que es el eje corto modificado, que se hace de la posición de las 2 de la tarde, se rota levemente hacia las 3 pm, hacia las 3, 4 pm, y se va 2 espacios intercostales abajo para evidenciar el septo interatrial. Entonces ese es un paraesternal eje corto modificado. Ese paraesternal eje corto modificado nos permite ver cosas importantes, por eso lo explico. Nos permite ver la evaluación de las coronarias, de los ostios en 2D y con flujo Doppler, o sea, los ostios y Doppler color, Doppler pulsado, Doppler continuo. Esta es la coronaria izquierda, la aorta, la emergencia de la coronaria izquierda, la emergencia de la coronaria derecha, la valva derecha, y algo muy importante, con una rotación hacia las 3 pm se logra ver la elongación de la coronaria izquierda, la descendente anterior en este caso iría hacia allá, y nos muestra la bifurcación coronaria, en este caso sería acá la bifurcación de la coronaria izquierda, y con una rotación hacia la 1 pm elonga la coronaria derecha y mejora la visualización, o sea, 2 espacios intercostales por debajo nos permite ver características coronarianas y además el septo interauricular, una vista paraesternal eje corto para tener en cuenta. Cuando vemos la evaluación de coronarias, recordemos del paraesternal eje corto por debajo de 2 espacios intercostales, nos logra ver las coronarias. Entonces aquí hay que ver la evaluación de las coronarias, la emergencia de la coronaria derecha, que no está bifurcada, y la coronaria izquierda, que en este caso no se ve la bifurcación, pero que sería importante ver la bifurcación. En este caso vemos un flujo de la coronaria izquierda que se pinta con Doppler color. Hablaría de estenosis, uno tendría que evidenciar adecuadamente, ampliar esa zona para determinar si hay una anomalía de la coronaria derecha. Y aquí vemos con una leve rotación hacia la 1 pm, 2 espacios intercostales por debajo de lo que ya habíamos visto de un eje corto, vemos la bifurcación
de la coronaria izquierda, en el cual podemos ver la descendente anterior y la circunfleja y el tronco de la coronaria izquierda. Importante para evaluar anomalías de la coronaria izquierda. Que si rotamos, o sea, ya no estamos en el paraesternal eje corto modificado, sino nos vamos para el paraesternal eje corto convencional y estamos en una rotación hacia las 2 pm, o sea, hombro izquierdo del paciente. Pero si lo giramos hacia las 12 del día en un plano parasagital, logramos ver la localización habitual del ductus arterioso, el arco aórtico distal y la aorta descendente torácica y el istmo aórtico. O sea, esto es una vista importante para ver el ductus, y su comunicación con la rama pulmonar. Acá podemos ver la región del ductus y su comunicación con las ramas pulmonares. Ese era el paraesternal eje corto que se dio por terminado. Ahora vamos a ver el supraesternal. El supraesternal está en la región por encima del esternón, como su nombre lo menciona. El supraesternal se puede mejorar si se flexiona o si se amplía el cuello, si se mira hacia atrás, en posición supina con la espalda superior y el cuello arqueados. El transductor en la región supraclavicular derecha y ocasionalmente a la izquierda. Supraclavicular derecha y ocasionalmente izquierda en el borde supraesternal. Ese plano se logra con una rotación del transductor hacia las 3 de la tarde. En el plano coronal de eje corto se ve la conexión o ausencia de la vena innominada izquierda a la vena cava superior. Se ve la vena cava superior izquierda persistente y se ve la conexión de las venas pulmonares anómalas. Es importante esta visión supraesternal y en una angulación superior se ve la ramificación de la aorta, la lateralidad del arco aórtico que está opuesto a la dirección del tronco brachiocefálico y en relación con la tráquea. Importante para la determinación de si es un arco aórtico izquierdo o no. Y aquí la tenemos, con un transductor viendo hacia las 3 de la tarde. Vemos que está la aorta, por debajo está la rama pulmonar derecha, rama pulmonar en su porción superior, porción inferior, hacia los lóbulos. Vemos la vena cava superior, que esta es la vena cava superior y el atrio izquierdo. Importante. Y aquí está la vista de cangrejo. El atrio izquierdo nos permite evidenciar en esta posición la aorta, la vena cava superior llegando al atrio derecho, pero pues aquí adecuadamente no se ve la llegada de la vena cava superior, pero sí logramos evidenciar el atrio izquierdo, que es su porción más posterior. En su porción más posterior vemos la vista de cangrejo. Esta vista de cangrejo nos permite ver una adecuada visualización de las venas pulmonares llegando al atrio izquierdo. Entonces la vena pulmonar superior derecha, la vena pulmonar inferior derecha, la vena pulmonar inferior izquierda y la vena pulmonar superior izquierda. Y el atrio. Esta es la localización adecuada para ver la llegada de las venas pulmonares al atrio. Entonces aquí tenemos, con un transductor ubicado hacia las 3 pm, con mayor profundidad se evidencia la rama derecha de la arteria pulmonar del eje largo. Entonces aquí evidenciamos la rama derecha de la arteria pulmonar con mayor profundidad y la llegada del atrio izquierdo con las venas pulmonares. Y aquí estamos la conexión de las venas pulmonares, en donde están descritas 1, 2, 3, 4. Y aquí 1, 2, 3, no se evidencia la cuarta. Pero lo que sí vemos es la llegada de la vena cava superior, la aorta. Esta es la vista de cangrejo para las venas pulmonares. Esta es la vista de cangrejo. Este es el atrio izquierdo, evidenciando las venas pulmonares, la rama derecha, porque está más a la derecha, aquí está la muesca, la aorta a la izquierda. Y el atrio izquierdo con la llegada de las venas pulmonares. El eje largo, en cambio, es
Vamos de las 3 de la tarde y giramos hacia las 12, 1 de la tarde, 12, 1, para evidenciar la aorta en su extensión. Entonces vemos desde la aorta ascendente, la aorta transversa, los vasos supraórticos, y la aorta descendente, la rama derecha, la arteria pulmonar, y el atrio izquierdo. Entonces evidenciamos las anomalías de la aorta ascendente, el tronco brachiocefálico, las anomalías de la aorta ascendente, tronco brachiocefálica, la arteria carótida y la subclavia izquierda en este caso. Y aquí veríamos las anomalías en donde sale el ductus con la arteria pulmonar. Entonces veríamos el ductus y la aorta descendente. En este caso también se podría ver la coartación de aorta en esta localización. Vemos la rama derecha de la arteria pulmonar y el atrio izquierdo. Este es un eje largo en el cual tenemos la muesca del transductor dirigido más o menos hacia la 1 o 2 de la tarde, 1 o 2 de la tarde, 12, 1 o 2 de la tarde, en el que vemos la aorta ascendente, el tronco brachiocefálico, la carótida y la subclavia, y las anomalías de la aorta descendente. Acá podemos ver un ductus arterioso comunicándose con la pulmonar y la aorta en toda su extensión. Podemos ver el tronco brachiocefálico, la carótida, la subclavia, la aorta descendente y la rama derecha de la arteria pulmonar. Esta es una vista esquemática para ubicarnos en qué porción estamos. Y acá podemos ver una anomalía de la aorta, en la cual tenemos una aorta transversa que está amplia, un lugar de la coartación de aorta que está yuxtaductal, en el cual se origina una disminución de calibre, y posterior a la coartación de aorta vemos una aorta descendente que está más amplia y vemos los tres vasos. Entonces vemos el tronco brachiocefálico, la carótida y la subclavia izquierda. Si lo giramos hacia las 7 de la noche, hacia las 7, podemos ver la rama izquierda de la arteria pulmonar y la llegada del ductus en este supraesternal. Supraesternal hacia las 7 podríamos ver la llegada o la arteria pulmonar izquierda y la llegada del ductus.